Hola, buenas noches, bienvenidos de nuevo a mi canal. Bueno, pues como siempre hoy os traigo un caso más de la crónica negra española de los siglos XX y XXI, siguiendo lo que es la, no coreografía, pero algo similar que nos habíamos planteado y con cierta coherencia. Y además hoy os traigo un caso que la verdad es espeluznante, ¿no? Lo siguiente, es un caso muy duro. Para básicamente ver que en España han pasado también cosas atroces, terribles, y que no tenemos solo el caso Alcácer, que ha habido y seguirá habiendo lamentablemente bueno, pues casos de este tipo. Y ya os digo que bueno, este caso en particular es también bastante duro, por no decir muy duro, y en todos los sentidos. Así que os voy a traer básicamente la historia del asesino en serie llamado el Matamendigos, ¿vale? El asesino de mendigos, que digamos es una especie de paradigma de la locura, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Básicamente, como introducción, deciros que nos vamos a introducir de alguna manera en un territorio negro, ¿no? Lo siguiente, que nos va a llevar a lugares desde luego muy oscuros, dentro de un espacio que dedicamos, como os comento, a crímenes, en este caso del pasado. Y bueno, pues es un viaje terrible por los rincones más sombríos de la mente humana y que nos quieren dar a conocer pues un enorme fracaso que fue el que todos tuvieron, ya os digo, con esta persona llamada Francisco García Escalero, que ya os digo fue un asesino en serie que pasó su vida entre un mar de alcohol y drogas, prisiones, instituciones psiquiátricas, sin que nadie, lamentablemente y como siempre pasa, ya os digo, alertase sobre su peligrosidad, hasta que finalmente fue detenido y acusado de nada más y nada menos, chicos, que de 11 asesinatos cometidos en 7 años, el primero de ellos concretamente en el año 1986. Así que ya os podéis ir haciendo una idea de qué tipo de persona estamos hablando. Y bueno, pues ya os digo, la historia es macabra, tenebrosa, en fin. Yo no suelo darle mucho bombo y platillo, ya sabéis, a los casos porque no es mi estilo, pero la verdad es que hay casos que son, vamos, espeluznantes, ¿no? Y digamos que el caso de este señor, porque ya te digo, es que este señor sí que estaba realmente enfermo, o sea, sí que era una persona que tenía la cabeza vamos, muy mal y bueno, luego la incompetencia, como pasa siempre, tanto de las autoridades como de la justicia, en fin, un poco lo que pasa siempre, pues en lugar de prevenir, pues lo que pasó fue que fue pasando desapercibido, lo fueron dejando pasar. Lo que os digo, no vieron el peligro que tenía esta persona, que estaba gravemente enferma, y al final pues pasan las cosas que pasan. Así que bueno, vamos a ir narrando como siempre los hechos de la forma más coherente posible. Y aquí la verdad es que ni yo misma sé muy bien por dónde empezar, porque ya os digo, empezar por el final también es un poco delicado, porque primero tendríamos que conocer digamos esa situación precriminal y de quién estamos hablando, ¿no? De qué tipo de persona estamos hablando para llegar a la situación que se llega posteriormente. Entonces yo creo que voy a empezar un poco hablándoos de este señor, de realmente cuál había sido su vida y qué tipo de problemas tenía, que eran muchísimos. Y no me refiero con esto a una excusa ni muchísimo menos, porque sí que era un perturbado. Esta persona sí que realmente era una enferma, ¿vale? Entonces, sin ninguna duda, las instituciones fueron, pues fueron como siempre muy, muy torpes en ese sentido, y digamos que no evitaron una cosa que se podía ver venir, ¿no? De alguna manera. Así que bueno, como os comento, vamos a empezar un poco a hablar de quién era este señor y a partir de ahí ver el tema de qué fue lo que pasó, qué fue lo que hizo y qué fue lo que conllevó finalmente el que hiciese pues estas atrocidades y locuras que vais a flipar. Los que no conozcáis el caso, claro, los que sí lo conocéis, pues ya os imagináis por dónde van los tiros, básicamente. Bueno, pues básicamente la cosa empieza por una frase que él manifiesta con una tranquilidad pasmosa, nada más y nada menos que a Jesús Quintero,
en una entrevista que le hizo en un hospital psiquiátrico penitenciario de Foncalet, en Alicante, cuando ya había sido juzgado y, como os comento, considerado autor de 11 asesinatos, aunque debido a su lamentable estado mental fue, digamos, absuelto de todos sus crímenes porque no era responsable de lo que hacía, pero eso sí, en este caso, por lo menos, la Audiencia de Madrid lo condenó a estar encerrado en un centro psiquiátrico penitenciario, en teoría, hasta que se curase, a sabiendas de que evidentemente no se iba a curar nunca porque estas personas no tienen cura. Así que, bueno, era una condena realmente de por vida. O sea, iba a estar allí de por vida y hasta que él fallece, concretamente en el año 2014, ya te digo. Y bueno, él básicamente, ya os digo, le dice a Jesús Quintero: les cortaba la cabeza y a uno les saqué el corazón. Bueno, esto lo hago como introducción para que veáis por dónde van los tiros. Y digamos que este señor pasó la historia, ya os digo, como el matamendigos. Está en los primeros lugares entre los asesinos en serie más terroríficos y terribles de España. Concretamente nació en el año 1954 y era hijo de un albañil que emigró de Zamora a Madrid y de una ama de casa, Gregoria, con la que mantenía muy malas relaciones. Siempre os he dicho, y eso que no os quepa ninguna duda, y lo repetiré las veces que haga falta, que las infancias son fundamentales en todos los casos, tanto de celebridades como de asesinos, como de maltratadores, como de abusadores, como de pederá, como de todo. O sea, las infancias de esta gente en un 90-95% de los casos son infancias muy traumáticas, ¿vale? Que no los justifica, pero que lamentablemente es así porque no saben lo que es el amor, no saben lo que es la empatía, no saben nada. Con lo cual, pues se forjan estas personalidades que acaban con delirios mentales, con movidas mentales y etcétera, etcétera. Así que, como os comento, su padre murió cuando él era muy joven y su madre falleció después de que este hombre saltase tristemente a la fama. Incluso estuvo presente en el juicio. Y los padres y el único hermano de Francisco residían, y esto ya os digo, lo iremos viendo luego, cómo le marcó, a 200 metros del cementerio madrileño de la Almudena, y que va a estar muy relacionado con los hechos. Digamos que solo fue al colegio un año, pasó por algún reformatorio y desde bien jovencito le gustaba ir al cementerio para dar rienda suelta a su afición por la muerte. También dio síntomas tempranos de tener una sexua muy desviada. Siendo adolescente miraba por las ventanas a las mujeres y a las parejas y se masturbaba, y también tenía tendencias sui. Se hacía cortes en los brazos y se lanzaba en medio de la carretera con la esperanza de ser atropellado. O sea, qué tela. A los 16 años pasó unos meses en prisión porque literalmente se dedicaba a cometer pequeños robos de coches y motos. Poco después, a los 17, fue condenado por un avión. Pasó más de 10 años en la cárcel y varias veces tuvo que ser trasladado a hospitales psiquiátricos. Ya en el año 1980, a un médico del Hospital Valdecilla de Santander le bastó básicamente una entrevista para diagnosticarle un cuadro psicótico. Al año siguiente pasó 2 semanas en un psiquiátrico por las alucinaciones que padecía. Le dieron neurolépticos y lo ataron incluso cuando fue necesario. En el año 1982 fue trasladado al psiquiátrico desde la prisión de Burgos, donde cumplía condena, y ya dio síntomas, y aquí están los errores, del monstruo que llegó a ser. Digamos que si nos ponemos a estudiar los informes de esa época y que recogen las palabras de García Escalero, básicamente me traen al hospital porque allí, en prisión, entre comillas, tenía miedo de que ocurriera algo, pues podía tener fácilmente un cuchillo, había bebido y era fácil tener pelea. Me pongo nervioso con la gente, no sé lo que hago, igual puedo romper la celda o hacer algo. Y estamos hablando que en esos años Escalero aún no había matado a nadie, al menos que se sepa. O sea que está ingresado en la cárcel cumpliendo una condena por vio
y lo mandan varias veces, ya os digo, a psiquiátricos, y lo que sorprende es eso, o sea, pero nadie vio venir lo perturbado que estaba este hombre y lo peligroso que podía llegar a ser. Pues no. Porque es que además daba síntomas terribles. O sea, él mismo le cuenta a los psiquiatras que en la prisión del Dueso le gustaba guardar en su celda pájaros y otros animales muertos de los que decía que eran sus mejores amigos. O sea, es que estaba chiflado, pero de verdad. Y los funcionarios lo único que hacían era inflarle pastillas. Y sé muy bien de lo que hablo, porque ya os digo que en cuanto tienes un trastorno mental, en mi caso bipolaridad, venga, pastillas y demás. Lo que pasa es que yo no soy peligrosa, ¿eh? En fin. Entonces, bueno, finalmente salió en libertad en el año 1986, lamentablemente, y ya comenzó a vivir de forma absolutamente marginal. Digamos que sobrevivía pidiendo en la calle, en las iglesias, robando, y dormía también pues, en albergues cuando podía, cuando no, pues en la calle mismamente, y bebía nada más y nada menos que entre 2 y 3 litros de vino al día, que el vino, aunque no sea una bebida como el vodka, es una bebida, todos sabremos los pedos de vino, por decirlo de alguna manera, los pedos de los calimochos famosos, que eran los que más dolor de cabeza te producían, o sea, te atonta el vino de una manera. Y además tomaba narcóticos y muy de cuando en cuando consumía heroína y coca. Con lo cual es cuando poco después empieza a matar. Y claro, una vez que esto comienza, pues lógicamente también empieza a entrar y salir, que es lo que llama la atención, o sea, salir del Hospital Psiquiátrico de Madrid sin que nadie se dé cuenta de que Escalero era un asesino extremadamente peligroso. Y es que él mismo lo avisaba, que es lo más sorprendente de esta terrible historia y lo que yo digo siempre, o sea, ¿cómo es posible? O sea, todos los avisos que dio el propio asesino y que ni Dios hiciese nada, o que se lo tomasen a coña, o que hiciesen lo que siempre hacen, que son unos inútiles, me vais a perdonar, pero es algo que es así. Entonces, digamos que sus crímenes seguían siempre el mismo ritual. Básicamente se juntaba con otros mendigos y con el dinero que habían sacado compraban cartones de vino, bebían y en un momento dado lo que él llamaba voz interior lo llevaba, digamos, a matar a puñaladas o pedradas a su colega, y luego quemaba los cuerpos con colchones viejos y cartones, los mutilaba, los decapitaba y a veces les cortaba las yemas de los dedos para dificultar su identificación, que es lo que siempre llama la atención de este tipo de perturbados. O sea, que a pesar de su locura, tienen de alguna manera una conciencia de lo que tienen que hacer para evitar, ya os digo, en este caso, que fueran las víctimas reconocidas. O sea, ¿qué se le pasaba por la cabeza a este señor? No dentro de su locura, porque sin ninguna duda estaba perturbado. En fin, es lo que os digo. Entonces, bueno, básicamente, en resumen, el 15 de diciembre del año 90 habían matado ya a varios mendigos, aunque nadie lo había relacionado con esos crímenes, porque aparte de los mendigos, como pasa con las prosti, como pasaba, pues no le importaban tampoco a nadie, por lo que es ingresado de nuevo en el Hospital Psiquiátrico Provincial de Madrid, donde dice de nuevo claramente que siente arrebatos de matar a alguien, que no puede estar con nadie en la habitación, porque la presencia de cualquier persona, no, vamos, encontrarse con un tipo así, le desencadena ideas de matar, básicamente. Pero, bueno, al día siguiente el hombre solicita la alta voluntaria y el médico, bueno, no considera oportuno retenerle, ya me diréis, ese médico, ¿dónde se había sacado el título? O sea, no sé, se lo debieron regalar o no sé. Entonces, esto nos puede parecer grave, pero lo terrible es lo que ocurre en el siguiente ingreso de este señor, ¿no? De García Escalero. Concretamente hablamos del 31 de marzo de 1992. El mendigo asesino, que ya ha dejado casi una decena de cadáveres por Madrid, acude al Hospital Gregorio Marañón por su propio pie, pide que lo dejen ingresado allí, que está peor desde que mezcla el alcohol con drogas como la coca, y dice textualmente que teme perder el control y volver a cometer algún homicidio, si se puede llamar homicidio, claro, y no asesinato, porque es un asesino en serie como la copa de un pino. En el Gregorio Marañón lo derivan al centro de su zona, el Ramón y Cajal, y allí también pide que lo ingresen para evitar volver a matar a alguien. Desde este hospital lo mandan de nuevo al psiquiátrico, donde lo envían a casa al día siguiente, tela marinera. Aquí es que, de verdad, hay que cogérselos con ambas manos.
Y aquí ya os digo, sujetad los machos bien fuerte porque lo envían de nuevo a su casa al día siguiente porque consideran los tíos que los crímenes a los que hace referencia son mentira y que los cuenta para que le den cobijo allí, básicamente. O sea, yo ya os digo, no voy a hacer comentarios. Entonces, bueno, pues básicamente es que, yo qué sé, es que lo más increíble es el diagnóstico que algún médico firma, digamos, para justificar el alta. Como por ejemplo, ausencia de trastornos psicopatológicos agudos que justifiquen su ingreso. O sea, si este señor no tenía un trastorno psicopatológico agudo, ya me dirás quién lo tiene. O sea, ¿quién lo tuvo? O sea, aparte de otros asesinos en serie archiconocidos tipo Ted Bundy y demás. O sea, es que esto es increíble. Entonces estamos hablando de un hombre que fue definido como un, ya os digo, paradigma de la locura solo 2 años después, tras ser encarcelado y analizado por el doctor Juan José Carrasco. Volvemos a hacernos la pregunta imprescindible en estos casos, ¿no? ¿Cómo es posible que nadie detectase su peligrosidad y que además nadie creyese los crímenes que él mismo estaba contando? O sea, ¿cómo es posible? Es que esto parece mentira. O sea, parece mentira porque en esos mismos informes cuentan que cuando iba a ser enviado a su casa amenazaba incluso a los enfermeros con unas tijeras y lo tenían que trasladar, o sea, la policía era quien tenía que trasladarlo. Y luego, lo que os digo, 9 meses después vuelve a ingresar en el psiquiátrico porque llamó a la policía diciendo que lo protegieran porque creía que sus vecinos se habían puesto de acuerdo para matarlo. O sea que al tío, ya os digo, una ida de olla, pero total. En febrero del año 93 la policía lo vuelve a llevar al psiquiátrico, ya no sé ni cuántas veces llevamos, pero unas cuantas, porque es sorprendido desenterrando cadáveres en el cementerio de la Almudena y Mastur delante de ellos. En esta ocasión, los médicos intentaron que un juez dictaminase su ingreso en el centro, pero a pesar de todo, lo que os digo, la justicia, las instituciones mentales, los médicos, fallan una y otra vez. Y hay casos que es que no tienen por dónde cogerse. No vais a perdonar, pero es que eso es así. Porque es que además no hubo manera. O sea, pese a que avisaron de su peligrosidad potencial, no hubo manera de que el juez dictaminase su ingreso definitivo en un centro. Así que los crímenes seguían y nadie hacía absolutamente nada. Volvemos a lo mismo. En junio y en septiembre de 1993 vuelve de nuevo a ingresar y cuenta cosas como que ha matado a una mujer y a su hijo, que ha empujado por las escaleras a otra, avisa de que va a matarlos a todos a puñaladas para que lo dejen en paz, que va a pagar a alguien para que mate a sus vecinos o que va a dejar el gas puesto para que estalle la casa. El episodio de las escaleras, de hecho, es cierto. Una mujer acabó ingresada después de que Escalero la arrojase por las escaleras. Sin embargo, pues no se hacen más comprobaciones ni se llama a la policía para que coteje lo que estaba contando. Ya os digo, sin palabras, porque si no me voy a parar cada 2 frases para, ya os digo, despotricar como suelo hacer. Con lo cual a estas alturas había matado al menos a 10 personas. En los últimos 7 años habían sido hallados en distintos rincones de Madrid, muchos de ellos cerca del cementerio, los cadáveres de estos mendigos apuñalados, lapidados, mutilados. La mayoría de las veces, como ya os he adelantado, nadie se preocupaba por ellos, eran mendigos, sin ningún arraigo. Tampoco la policía tenía la sensación de que estaban ante el mismo autor. Pensaban que se trataba de peleas primitivas y casuales, por un cartón de vino, por la puerta de una iglesia, broncas entre mendigos, cuestión de unas pesetas, en fin, una ineptitud tras otra. Pero en este último ingreso ocurre algo que desvelaría, digamos, por fin los terribles crímenes del individuo García Escalero. El 19 de septiembre de 1993, 3 días después de ingresar, Francisco literalmente se fuga junto a otro indigente, Víctor Luis Criado, y pocas horas después Escalero regresa solo al psiquiátrico. Por tanto, claro, el cadáver mutilado y quemado de Víctor aparece junto al cementerio de la Almudena y en esta ocasión la policía sí logra, porque ya era hora, reconstruir las últimas horas de la víctima. Es decir, les cuentan que se había fugado junto a otro indigente, este señor, y que este regresó solo y que horas después se lanzó contra los coches en la autovía de Colmenar. Lástima, la conexión estaba clara. Por tanto, que bueno, estaba clara desde un principio.
pero vamos a decir que ellos lo vieron claro en este momento, ¿vale? Por decirlo de alguna manera. Así que la policía lo detiene, lo acusa de la muerte de Víctor Luis Criado, porque de lo demás, en fin. Así que escuchan una confusión que no sé si tiene parangón desde luego en nuestra historia criminal. Digamos que los agentes del Grupo de Homicidios de la Brigada de Policía Judicial de Madrid tenía, como os digo, unos cuantos crímenes de mendigos que no le importaron a nadie sin resolver, pero tras escuchar con todo detalle cómo este tipo cuenta cómo machacó el cráneo de su compañero de fuga, los agentes comenzaron a preguntar por los crímenes de limosneros sin esclarecer. Y Escalero, esquizofrénico, loco, con delirios, en alguna parte de su mente guardaba los detalles de sus asesinatos. La mente humana es muy, ya os digo, es algo que pensamos que está muy estudiado, pero para nada. La mente humana todavía tiene muchas cosas por descubrir, por decirlo de alguna manera. Entonces, es curioso que el tío, a pesar de todo, recordase todos los detalles, ¿no? Entonces, con una precisión asombrosa, contó literalmente desde su primer asesinato, el de un hombre junto al que había estado pidiendo en el retiro, hasta el penúltimo. Digamos, el de su compañero de correrías, que era un mendigo, conocido como el Rubio, casualmente, que la policía cree que fue cómplice de Escalero en alguno de sus crímenes anteriores. Contó literalmente cómo le cortó la cabeza, cómo cortó la cabeza de una mujer a la que tiró a un pozo, cómo mutiló el pene de una de sus víctimas y se lo metió en la boca con ella aún viva, cómo arrancó el corazón de otro indigente, cómo arrojó a 3 de sus víctimas a un pozo. Incluso confesó 3 crímenes más que la policía no pudo atribuirle porque no había ningún resto con los que relacionar. Que es lo que suele pasar también en estos casos, que se les acusa por una serie de delitos, 11 en este caso, y en realidad son 32, por poner un ejemplo. El doctor Carrasco, que analizó la mente de Escalero y lo definió, ya os digo, como un paradigma de la locura, lo dice claramente. Fue un fracaso estrepitoso de la sociedad en general y más en concreto de sus instituciones. No hace falta que venga este médico a decirlo porque ya todos lo hemos deducido rápidamente. Es un fracaso porque no han sabido o no han podido detectar, prevenir o poner los medios para, en definitiva, evitar que ocurrieran unos hechos como los que se le imputan a este hombre. Y tenía toda la razón, o sea, es que este señor dio múltiples avisos y nadie lo escuchó. Fue sorprendido desenterrando cuerpos en el cementerio y Mastur frente a ellos. Lo vieron en el depósito de cadáveres de un hospital. Tuvo varios episodios violentos y sobre todo cada vez que ingresaba en un hospital casi pedía a gritos quedarse allí ingresado por lo que pudiese hacer. Pero alguien años atrás decidió que los enfermos mentales no debían estar en hospitales sino al cargo de sus familias, pero claro, este señor no tenía familia, con lo cual esa reforma daría para otro territorio negro. Bueno, aquí hasta parece un poquito más normal y todo, debido a que ya se afeita y tal, cuando está procediéndose con el juicio. Y ya os digo, o sea, digamos que podemos comparar este caso en España a lo que fue Jeffrey Dahmer, literalmente, el carnicero de Milwaukee. O sea, el tío, ya os digo, de niño pasó lo que pasó. Ya os digo, no he ahondado demasiado en el tema, pero ya os digo, es que vivió junto a su hermano mayor entre chabolas de un barrio madrileño, ya os digo, a 200 metros escasos del cementerio. Fue extravagante, sin amigos, retraído, de carácter sombrío, callado, sin escolarizar, una educación nula, un comportamiento que lo hacía pasearse entre las tumbas por las noches, con un padre, como siempre, violento, que le pegaba palizas cuando hacía esto. Entonces creció y fue forjando literalmente su agrio y violento carácter, o sea, sufría frecuentemente impulsos suicidas. Y ya os digo que trató de quitarse, lástima que no lo consigan, pero ya os digo, más que nada porque, tío, estás muy enfermo y antes de que hagas cualquier locura, lo mejor es que te quites de en medio, o sea, eso está claro, ¿no? Ya que no te pueden ayudar o no saben ayudarte, pues es que, ¿qué más os puedo decir, no? Trató de quitarse la vida en sendas ocasiones tirándose contra coches, ya os digo, que pasaban cerca de él.
pero estos intentos pues eran seriamente castigados con duras palizas por parte de su padre. Así que por sus intentos Sui acabó a los 16 años en diferentes pabellones psiquiátricos, como hemos comentado, pero una y otra vez, que compaginaba, digamos, con la calle donde subsistía, realizando, ya os digo, pequeños delitos y tal, que lo llevan en un principio a la cárcel, pero que nadie, ya os digo, se da cuenta de lo que hay en realidad. Entonces, bueno, luego pasa todo esto de que se obsesiona, digamos, con hacer, digamos, cosas frente a mujeres y demás, a las que espiaba y tal. Y en el año 73, ya cuando se ingresado en un reformatorio por haber realizado el robo concretamente de una bicicleta, pues estuvo ingresado allí hasta los 21 años, ¿no? Que es cuando os digo, comete concretamente su primer delito, que es básicamente atracar a una pareja entre varios amigos, siempre cerca del cementerio, y cuando vio a esa mujer, y además es que lo hace en presencia de su novio, ¿no? Por este motivo es cuando es condenado a 12 años de prisión, pero que sepáis una cosa importante de este caso, que en la cárcel decide tatuar todo su cuerpo con frases como «naciste para sufrir». Vivía en una situación de marginación, sin formación, sin trabajo, sin apoyo asistencial, familiares, porque sus padres fallecieron, sin amigos. Hubiera necesitado de todo: apoyo médico, farmacológico, psiquiátrico, y de manera constante además. O sea, tenía que existir conciencia de su enfermedad y darle una ayuda asistencial permanente. Porque ya os digo, cuando sale de la cárcel en el 84 con 30 años, sin tener ningún apoyo exterior, ni trabajo, ni familia, ni amigos, ni nada, sin ingresos, pues no le queda otra que comenzar a mendigar para subsistir, y es precisamente cuando comienza a ingerir pastillas y litros de alcohol, y ya de por sí, si su cabeza se le va, pues imaginaos ya lo que os he contado, o sea, es que básicamente. Pero eso ya os digo que era una introducción, porque ya os digo, la sociedad debe ser consciente que hay un sector de la propia sociedad que empieza su vida con unas cartas muy difíciles. Hay gente que nace con estrellas y otros nacen estrellados, y son precisamente esta gente, y ya os digo que me canso de decir siempre lo mismo, porque está clarísimo. Los que hemos tenido la inmensa suerte o no de tener otra vida, pues debemos de ser conscientes de nuestro privilegio y tener la sensibilidad necesaria para pedir que el Estado tenga mecanismos eficaces para tratar de corregir estos desequilibrios. Porque al fin y al cabo no dependía de él era un perturbado enfermo de narices. Entonces, ya os digo, para ser más concretos, bueno, pues su primera víctima es una joven toxicómana que se dedicaba a la prosti en Madrid. En agosto de 1987 aparece en las afueras de la capital española sin cabeza y calcinada, y concretamente la cabeza aparece posteriormente en un pozo. También en agosto del 87, tomando alcohol junto con otro mendigo, como le comento, decide golpearlo con una piedra, lo deja herido y posteriormente lo acuchilla hasta la muerte, y después rocía gasolina, lo rocía con gasolina y digamos que, bueno, pues le prende fuego literalmente, y bueno, pues os podéis imaginar. 9 meses después, en marzo del 88, vuelve a actuar. En esta ocasión apuñala por la espalda y le aplasta con una piedra la cabeza a otro mendigo. También lo acuchilló, pero en este caso no lo decapitó. Y más tarde, en marzo del 89, otro mendigo, golpe en la cabeza, cuchilladas y vísceras sacadas, un auténtico Jack el Destripador, o Escalero el Destripador. Y además intenta decapitarlo, y ya os digo que es cuando le quita la yema de los dedos, porque poco a poco digamos que van mejorando su técnica, lamentablemente. Además, en mayo del 89 va creciendo su crueldad y asestó a la víctima un corte en el cuello de atrás hacia adelante. Ya os digo, es que Escalero el Destripador total, vamos. Que seccionó la carótida izquierda, lo que provocó una hemorragia intensa que le ocasionó la muerte, y no obstante lo cual, y hallándose aún la víctima con vida, le seccionó, como os comento, el pene y se lo puso en la boca, y después procedió a prenderle fuego, digamos, de nuevo, como ya había hecho con otras víctimas. No solo esto, en torno al invierno de 1990-91, otro mendigo también, pues con el mismo modus operandi, digamos, piedra en la cabeza para tontarlo, seguidamente en la espalda un cuchillo hasta que le produjo la muerte. Posteriormente le seccionó la cabeza con el cuchillo y extrajo diversas vísceras y órganos del cuerpo de la víctima, tiene tela,
para aligerar el peso del cuerpo. Por eso os digo que hay una parte de su mente que, siento interrumpir, pero no lo puedo evitar, o sea, forma parte de mi carácter perfilista, ¿no? Entonces, siempre hay una parte de ellos que parece súper cuerda, ¿no? Por decirlo de alguna manera. O sea, porque el tío, ya os digo, o sea, para facilitar el traslado y poder arrojarlo a un pozo existente en el lugar donde apareció, le quita todas las vísceras y demás, básicamente para eso, para aligerar el peso del cuerpo. O sea, que es que luego dentro de toda lo que es la perturbación mental que tienen, es que no son tontos. O sea, no se puede decir realmente es que este tío es tonto. O sea, está muy enfermo, pero tontos no son. Ya os digo, en el año 92, otro más, muy similar al anterior. Además, digamos que le amputó un dedo para sustraer un anillo. Y en septiembre del 91, mismo modus operandi, pero aquí, en vez de tirar su cuerpo a un pozo, también le prendió fuego. En junio del 93 agredió a una mujer y después la golpeó varias veces en la cabeza con una piedra. Creyéndola muerta, la abandonó en el lugar, pero en este caso la mujer, afortunadamente, y ya te digo, aunque el trauma que te queda de por vida no sé yo, sobrevivió. Y más tarde, otra vez, en julio del 93, ya os digo, muy seguido, es que estamos hablando constantemente, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, o sea, sin parar. El julio del 93, que fue, ya os digo, un mes después de agredir a esta mujer, de nuevo otra vez, pues otro mendigo más, con la misma manera. Piedra en la cabeza, quemó el cuerpo. Y por último, ya en septiembre del 93, que se sepa, porque seguramente hubo muchas más víctimas que nunca se encontraron, se encuentra otro mendigo asesinado de un golpe y con el cuerpo quemado, como siempre, ya os digo. Entonces, bueno, pues es que la investigación, bueno, pues siempre se justifica con que fue muy difícil, sobre todo en esa época, pero sin ninguna duda existían una serie de rasgos comunes. O sea, lo primero, que él ya manifestaba que era un peligro que lo dejaran encerrado y tal, y nadie lo escuchaba. Y luego, que había un perfil claro. Las víctimas eran mendigos o prosti de zonas con altísima marginación. Bueno, aquí desenterrando y encontrando cuerpos las fuerzas de seguridad. Y como os comento, es que hay un cierto patrón en las muertes. Un cierto no, es que es prácticamente siempre el mismo modus, como os comento. Y además las víctimas no tienen a nadie. Entonces, claro, eso digamos que es cierto que hace más difícil reconstruir con quién están, quiénes son su círculo, la familia y demás. Y de hecho, lamentablemente, como dice la canción de Sociedad Alcohólica, cuando nada vale nada, para la sociedad muchas veces son invisibles y eso favorece la impunidad. La vulnerabilidad de una víctima favorece una mayor impunidad, sin ninguna duda. Además, cada cierto tiempo se saltaba a la tapia del recinto para profanar tumbas, sacar algunos cuerpos y abusar de ellos. Joder, madre mía, qué barbaridad. Y detrás de aquellas agresiones se escondía una sex atormentada. De hecho, la policía lo pilló varias veces, ya os digo, con las manos en la masa y se cansó de enviarlo al hospital psiquiátrico, pero ya os digo que al poco tiempo lo dejaban salir y pasó lo que pasó. Ya os digo que es que el 15 de diciembre de 1990 este señor le explica a los médicos lo que os he dicho, es que tenía la necesidad de matar, pero no lo creen, con lo cual... Ya os digo, continúan asegurando mientras las autoridades se dedican a buscar básicamente a otro culpable. Y esto, lógicamente, está en contra de lo que puede parecer que es relativamente frecuente. Así que lo que os digo, este tipo de errores pasan, pero por eso nos obsesionamos un poco con el caso Alcácer, pero ya os digo que es que hay cosas que son terribles y que, en fin, que es que yo no puedo comprender. O sea... Es muy frecuente personas que con trastornos mentales y que tienen un gran afán de protagonismo se confiesen autores de crímenes que no han cometido, y digamos que eso fue lo que justificaron un poco las instituciones en aquel momento, ¿no? Porque al final siempre se busca una excusa de mierda, porque en fin, perdonad, pero me sale así. Entonces ya os digo que hasta que no se comete ese último asesinato, bueno, pues... no se dan cuenta de nada. Entonces no es hasta septiembre de 1993, ya os digo, poco después de este hecho, que intenta subir abalanzándose sobre un coche en marcha, y las mismas voces que escuchaba para matar también le indicaron que tenía que matarse, pero tan solo se rompió una pierna.
Así que aquí es donde ya os digo que da detalles súper concretos, que narra y relata a las enfermeras y a todo hijo de vecino el último de sus crímenes. Ya os digo, le extrañó al personal sanitario, pero bueno, pues en este caso sí que parece ser que por fortuna se informa a la policía, y ya os digo que una vez personada allí pues lo confiesa todo. No obstante, a lo largo de su relato, se mostró totalmente impasible, frío, apático, sonriendo con timidez, mirando fijamente a sus interlocutores, pese al estrabismo que tenía en su ojo derecho. Y su cuadro clínico, como os he comentado, concluía que a sus 39 años sufría de esquizofrenia, alcoholismo crónico, mania depresiva y necrofilia, porque es que tela, ¿eh? O sea, yo creo que era incluso peor que Jeffrey Dahmer, fijaos lo que os digo. Todo ello acompañado de alcohol, drogas y una fuerza interior que despertaba en él un imparable instinto asesino. La pregunta es, ¿la confesión fue suficiente? Porque nuestra ley dice, la ley criminal 406, que la confesión del procesado no dispensa de la obligación de practicar todas las diligencias necesarias a fin de adquirir el convencimiento de la verdad de la confesión y de la existencia del delito. Así que, efectivamente, este hombre confiesa más crímenes, pero literalmente el Ministerio Fiscal consideró que algunos no estaban claros, que los hubiera cometido él, así que otro apañito más de nuestra querida justicia. Digamos que las pruebas básicamente son que los médicos forenses no tenían motivos para dudar de la verosimilitud de su testimonio, así que señalaron que a su juicio el testimonio era globalmente sincero, sin posibilidad de distorsión porque narraba los hechos con una frialdad increíble, sin vanagloriarse, y además su relato ante la policía también es con todas las garantías, o sea, ha sido corroborado por datos objetivos tales como el hallazgo de los cadáveres en aquellos lugares que él mismo había señalado, ya os digo, con todo detalle, siendo precisamente esta confesión lo que finalmente facilita la investigación y el esclarecimiento de esos hechos, y los informes de autopsia de las víctimas que ponen de relieve la existencia de lesiones en los cadáveres que se corresponden evidentemente con los descritos por el matamendigos. Y digamos que además tengamos en cuenta que en el plenario se depusó Carmen, que fue esa única víctima que hablamos que había sobrevivido y que reconoció al autor de los hechos. Entonces, ya os digo, es que es una situación increíble, delirante. El tío tenía alucinaciones auditivas, creía oír voces imperativas que le decían lo que tenía que hacer y lo obligaban a ello, con impulsos violentos, desenfrenados, que lo llevaban a ejecutar de forma automática y reflexiva las órdenes de esas voces que él creía percibir. Que esos impulsos eran para él como una fuerza que le subía de repente a la cabeza y lo llevaban a pensar inmediatamente, inmediatamente a la acción, que cada vez, y eso es siempre así, surgen con más intensidad si no se toman medidas inmediatas, y que además empeoran lógicamente con el consumo de sustancias. O sea, eso es así, es que tomaba una sustancia psicotrópica, la que todos conocemos como rohypnol. Entonces estamos hablando de una mezcla totalmente explosiva, o sea, explosiva no, lo siguiente. Entonces, ya os digo, es verdad que la esquizofrenia, pues lógicamente presenta muchos y variados síntomas, pero ninguno es específico de ella. De hecho, hay esquizofrénicos que tú no sabes que son esquizofrénicos porque están bien medicados y llevan una vida relativamente normal. Joder, entonces, ya os digo, es que es una inutilidad. Entonces, bueno, básicamente también puede haber, por eso, y en este caso, otro tipo de trastornos mentales. Entonces, los síntomas en su mayor parte son subjetivos porque solo el paciente los experimenta, con lo cual realmente no pueden ser comprobados como tal y necesitan ser verbalizados, como pasó en este caso y además en varias ocasiones por la persona que los padece. Así que, como os comento, finalmente el Ministerio Fiscal lo acusa de 11 delitos de asesinato, uno de ellos en tentativa, que fue el de la mujer que sobrevivió, por delito de agresión sex, con la denominación de aquel momento, era el anterior Código Penal, como os digo, y se solicitó, ya os digo, la absolución del acosado por considerar, obviamente, que no tenía facultad para comprender
entre comillas, los hechos por haber actuado en estado de enajenación mental, solicitó que en su defecto se acordaría un internamiento, como os digo, psiquiátrico para tratar sus padecimientos. Ya me dirás a estas alturas. Bueno, como siempre, bueno, pues hay imágenes lamentablemente en blanco y negro, porque ya os digo que estamos hablando de un momento, ya os digo, de los años 80, ya, bueno, entre los 80 y los 90 en este caso, ¿no? Y entonces, bueno, pues ya os digo, se absolvió que ordenara en este centro psiquiátrico, ordenó su reclusión bajo tratamiento sanitario, donde cada 6 meses se había que informar sobre la evolución del reo, menos mal, y la única manera que tenía de salir de allí era curándose, y ya sabemos que con todas las patologías que tenía, los médicos lo daban por casi imposible, y no es que lo dieran ellos, es que era imposible. Así que la conclusión es que no podemos exigir, lamentablemente, ¿no?, una responsabilidad penal a una persona que o bien no sabía lo que hacía, o bien no podía dominar su conducta por los padecimientos que sufría. Por eso nuestro Código Penal no lo puede condenar. Así que, por otro lado, esta persona está en condiciones y situación de hacerse daño a sí mismo y, lo que es peor, seguir haciendo daño a terceros, y por eso debe ir a un establecimiento psiquiátrico y cerrado eternamente. Entonces, se tiene que valorar lo idóneo teniendo en cuenta 2 factores. Lo primero, las circunstancias personales del afectado y la peligrosidad criminal. En este caso concreto se pidió, se llegó a la conclusión de que para que estuviera estable era necesario, que ya te digo yo que lo de la estabilidad va a ser que no, un tratamiento eficaz con neurolépticos y a que se mantenga un estricto control de sus ingestas de alcohol. Vamos a ver, es que un estricto control no, es que no puede beber. O sea, está en un psiquiátrico, tío. O sea, ¿de qué estamos hablando? Ya os digo, es que esto no puede ser estando en tratamiento ambulatorio. Eso es evidente. Entonces, bueno, pues efectivamente pasa el tiempo en el curso de estos hechos en tratamiento ambulatorio en varias ocasiones, habiendo abandonado, digamos, con facilidad lo que se ve favorecido por su situación de marginación social, no tomando la medicación y retomando el consumo de alcohol, que es lo que nos lleva a lo que nos lleva. Finalmente, el 19 de agosto de 2014, el temido asesino en serie de indigentes murió al atragantarse el tío con un hueso de ciruela en su celda. O sea, aún encima fue una muerte totalmente casual e inaudita de alguna manera, ¿no? La manera de morir que tuvo este señor. Una noticia que, bueno, apenas tuvo, digamos, bueno, pues trascendencia mediática, por decirlo de alguna manera. Y, bueno, pues es que estas cosas son así. O sea, le pasó esto y decimos, menos mal, o ¿qué decimos? ¿Qué hacemos frente a estas cosas? Entonces ya os digo, si lo observamos desde un punto de vista criminológico, es que es una persona no imputable penalmente. O sea, así de claro. Y por lo que dice nuestro Código Penal, así son las cosas. Es que lo tenía todo el tío. Enfermo mental, esquizofrénico, grave adicción al alcohol, canibalismo, profanación de tumbas, SUI, intentos de SUI, ambiente marginal, escolarizado, agredido por su padre, ¿ves? O sea, un potencial delincuente de libro, vamos. Además es que le gustaba el canibalismo, la necrofilia, bueno, en fin. Entonces, bueno, ya estoy terminando realmente. Sí que es importante tener en cuenta que se le hace una entrevista, ya os digo, en uno de los psiquiátricos, y concretamente esta entrevista es realizada por Jesús Quintero, como os comento, que ya sabéis que, bueno, que ha hecho entrevistas a muchos delincuentes, ¿no?, de la época, hizo muchas entrevistas, perdón, y la verdad es que son siempre bastante interesantes, sin ninguna duda, sobre todo para los que nos dedicamos un poco a esto y nos gusta intentar conocer más en profundidad lo que son las, digamos, el perfil criminal, ¿no?, de personas de este tipo, con estas enfermedades, estas patologías tan serias, ¿no? Entonces, bueno, vamos a resumir un poco lo que fue la entrevista, ya os digo, que le hizo este hombre, ¿vale? Y ya con eso nos vamos, literalmente, porque yo creo que ya os he dejado mal cuerpo para bastante tiempo, ¿no?
Así que vamos allá con lo de la entrevista y terminamos. Bueno, pues aquí tenemos una imagen, la verdad que como podéis observar bastante mala, pero es que no hay otra cosa. Entonces es lo que hay. Y básicamente, bueno, pues ya os digo, empieza a hacerse la entrevista. Que sepáis que la policía le encargó a Reverte, que ya hablamos de él precisamente en el caso anterior, ese gran antropólogo forense, el examen del cadáver de su última víctima, ¿vale? Tenerlo en cuenta porque este señor era muy bueno. Entonces, básicamente, Quintero le pregunta, ¿los matabas con piedras, con cuchillos? ¿Qué más cosas les hacías? Y él comenta, les cortaba la cabeza y a otro le saqué el corazón. ¿Les sacaste el corazón? Sí, mordí un trozo, recuerdo que me metí en el cementerio de la Almudena y me había bebido 1 litro de coñac, también con pastillas acompañadas, y recuerdo que me metí dentro del cementerio, desenterré 3 nichos, los rompí, saqué los cuerpos. ¿Y qué hiciste con los cuerpos? Pues los cuerpos los dejé de pie en la pared, los cuerpos los dejé de pie, luego cogí y me fui. Digo, ¿para qué me he metido allí? Si es que no sé por qué me dio por ahí. Me atraen mucho a mí los velatorios y los cementerios. ¿Te atraen? Me atraen mucho. Me metía yo en los velatorios a ver a los muertos y me ponía yo en la postura de ellos, durmiendo, en los velatorios donde no había vigilancia. Me ponía yo allí lo mismo que si fuese ellos, me ponía en la misma postura, me atraía a mí, era una cosa que siempre me atraía. Tener en cuenta que estoy reproduciendo sus palabras a una persona sin cultura, ¿vale? Digamos que el diálogo es un fragmento de esta conversación que se produjo concretamente en la prisión de Alcalameco ya en el año 1996, antes de que fuera juzgado, ¿no? Y el periodista además pues contaría después que del centenar de criminales con los que estuvo cara a cara en su programa Cuerda de Presos, fue el que más le impresionó, sin ninguna duda. Vamos, uno de los crímenes más impresionantes. De hecho, la entrevista tuvo que desarrollarse a lo largo de 2 días, porque en el primer encuentro Quintero, digamos que no pudo aguantar el relato de cómo había matado a una de sus víctimas. Básicamente le contó eso, que estuvieron bebiendo vino, que luego se fueron a la furgoneta a dormir, que allí le dio 12 o 13 puñaladas, que metió su cabeza en una bolsa de plástico, que estuvo 3 o 4 días así tan pancho con la cabeza por la calle. El hombre este, pues el loco de la colina, como ya sabéis que lo denominaban, se levantó y se marchó. Normal. En fin, es que... Entonces, digamos que tuvo la sensación, como explicó después, de estar delante de Aníbal Lecter. Y se marchó sin saber que García Escalero era un enfermo mental o un genio criminal, puesto que había estado asesinando impunemente durante 6 años sin dejar huella y sin que la policía reparara en él. Como os digo, la intervención en el caso del antropólogo forense José Manuel Reverte Coma, al que ya tenéis que conocer por lo que hablo de él en el vídeo anterior, a quien está dedicada esta serie de reportajes, resultó como no crucial, porque tuvieron que pedirle ayuda para identificar un cadáver que había sido hallado calcinado junto a una de las tapias del cementerio de la Almudena el 23 de septiembre del 93, y los investigadores básicamente desconocían entonces que se encontraban ante la última víctima de quien ocupa el 4.º lugar en la lista de mayores asesinos en serie de España. Ya me dirás que, en fin, ya hablaremos. 10 cadáveres de un intento no consumado, que ellos supieran que habría muchos más. Así que, ya os digo, como siempre el profesor Reverte Coma sí que repara evidentemente en este inconexo reguero de cadáveres antes de que se le encargue el peritaje, y dice que sospecha que tiene suelto un loco peligroso, un asesino en serie, que hay varios crímenes que parecen debidos a una misma mano. Esto lo comenta con varios policías y con un amigo periodista, incluso hizo un esbozo preliminar, ya os digo, este hombre era un auténtico máquina, del perfil psicológico. Pasó el tiempo y un buen día pues apareció otro caso similar, junto a las tapias del cementerio, y después de la autopsia reglamentaria, pues la policía quiso que este señor experto maravilloso viese el cadáver, del que ya había hablado previamente, del perfil criminal de este tipo de autores, y que contaba en el artículo dedicado a los asesinos en serie. Examinó el cadáver cuidadosamente, raspando con un bisturí la costra de sangre y piel quemada de los restos del cráneo, y debajo de aquel magma, digamos, los pelos del entrecejo aparecían cortados recientemente con unos 2 milímetros de longitud. Todos los pequeños fragmentos tienen la misma longitud. Además, busqué en el área púbica y encontré vello pubiano, también afeitado hacía poco tiempo. Este dato, aparentemente trivial,
permitió literalmente a la policía que acotase la búsqueda entre las denuncias de desaparecidos para confirmar ciertas sospechas, y fue cuando se dieron cuenta, gracias a este maravilloso antropólogo, que se trataba de Víctor Luis Criado, de 34 años, que era el susodicho, que se había escapado con él 4 días antes del Hospital Psiquiátrico Provincial, instigado por otro interno también fugado, que fue este mismo García Escalero. Así que este último, ya os digo, ya tenía 39 años y bueno, ya os digo que era lo que era. Lo pillaban, lo ingresaban en un psiquiátrico, lo volvían a soltar, lo volvían a pillar, etcétera, etcétera. Así que, bueno, podría enrollarme aquí eternamente y contaros un montón de detalles más, pero yo creo que es suficiente, que el vídeo ha durado ya lo suficiente, y así que por mi parte yo creo que ya he terminado. Vamos a poner una última imagen que sea por lo menos a color, y con esto... Bueno, parece ser que he encontrado aquí una imagen a color, pero ya os digo, tampoco es de muy buena calidad, con esa entrevista con el famoso Quintero y demás. Así que nada más. Ya os digo que este caso espeluznante, me imagino que se quedará en la mente de algunos. Y ya está. No tengo nada más que decir. Así que nos vemos de nuevo en el próximo vídeo. Suscribíos a mi canal si os gusta que siga subiendo este tipo de historias, porque desde luego es algo que siempre anima. Así que nada, muchísimas gracias y nos vemos próximamente.